que en todas las partes de mi ser me imprimas, me selles tu imagen. Jesús, te ofrezco mi corazón, mi latido continuo, todo mi amor, mi pequeña inteligencia, el respiro, la circulación de mi sangre, los movimientos, todo mi ser para enjugarte la sangre, y no solo de tu rostro, sino de toda tu santísima humanidad. Intento desmenuzarme en tantos pedazos por cuantas son tus llagas, tus dolores, tus amarguras, las gotas de sangre que derramas, para poner en todos tus sufrimientos donde mi amor, donde un alivio, donde un beso, donde una reparación, donde un compadecimiento, donde un agradecimiento, etcétera. No quiero que quede ninguna parte de mi ser, ninguna gota de mi sangre que no se ocupe de ti. Pero, ¿sabes, oh Jesús, qué recompensa quiero? Que en todas las partes de mi ser me imprimas, me selles tu imagen, a fin de que, encontrándote en todo y donde quiera, pueda multiplicar mi amor. Y mirando en mí misma, veía en todas las partecitas de mi ser a Jesús todo entero dentro de una llama. Y esta llama decía amor. Y Jesús me ha dicho: he aquí que he contentado a mi hija, por cuantos modos se ha dado a mí, en otros tantos y triplicados modos me he donado a ella. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Te alabo, Padre. Dios del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así fue agradable a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María en el cenáculo del Evangelio. Mateo 11, 27. Y nadie conoce al Hijo, más que el Padre, y nadie conoce al Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Se revela a las personas capaces de entenderse. Yo me sentía consumir por el deseo de dar un desahogo a las llamas de amor que me consumían y de externar mi secreto a Isabel, la cual también ella suspiraba al Mesías sobre la tierra. El secreto
es una necesidad del corazón que irresistiblemente se revela a las personas capaces de entenderse. Hija queridísima, la divina voluntad hace cosas grandes e inauditas, donde quiera que ella reina. Si yo obré tantos prodigios, fue porque ella tenía su puesto real en mí. Si también tú dejas reinar al divino querer en tu alma, te convertirás también en la portadora de Jesús a las criaturas. Sentirás también tú la irresistible necesidad de darlo a todos. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 31, capítulo 28. La verdad es semilla. Agricultor celestial y sembrador humano. Pensaba entre mí, sin embargo, ante verdades tan celestiales y divinas, en las cuales la sombra de lo humano no existe, tan amables, tan penetrantes, santas, llenas de luces, cada una de las cuales encierra la vida, el amor, la santidad de aquel que las ha manifestado. Hay quien leyendo alguna cosa de estas verdades, las pone en duda, pone en dificultades, y tú lo sabes, oh Jesús, a ti todo es conocido. Y me sentía toda oprimida y suspiraba a mi dulce Jesús por decirle mi pena, y él, sorprendiéndome, me ha dicho: Mi buena hija, no te aflijas por esto. Tú debes saber que para conocer una verdad se necesita amarla. El amor hace surgir el apetito. El apetito da el gusto. El gusto hace surgir el hambre de comer de ella hasta saciarse y masticar muy bien la sustancia de un alimento, o sea, de mis verdades. La masticación produce la fácil digestión, en modo que se siente la posesión del gran bien que posee y produce mi verdad. Y entonces las dudas cesan. Las dificultades se disuelven como nieve ante los rayos de un sol ardiente. Ahora, si apenas las han tocado sin comerlas, con un estudio profundo, con un amor que produce el apetito, qué maravilla que tengan dudas y dificultades. Oh, ¿cómo habrían hecho mejor diciendo: no es alimento para nosotros, ni tenemos voluntad de comerlo, en lugar de hacer juicios? Pero se sabe que mis verdades encuentran lugar, más en los corazones simples que en los doctos. Esto sucedió en mi redención. Con mi dolor, ningún docto me siguió, sino todos los pobres, ignorantes y sencillos. Tú debes saber que mis verdades son semillas que yo, agricultor celestial, continúo sembrando en las almas. Y si hago mi siembra, con certeza debo recoger el fruto. Muchas veces me sucede a mí como al pobre sembrador que arroja su semilla en la tierra, la cual por falta de humedad, la tierra no tiene la fuerza
de comerse la semilla para digerirla y convertirla en tierra, y de la sustancia que ha absorbido de la semilla, dar al pobre agricultor el 10, el 20, el 100 de la semilla que se ha comido. Otras veces, mientras arroja la semilla, por falta de lluvia la tierra se hace dura sobre la semilla y no encuentra el camino para hacer salir la vida, la sustancia de la semilla que encierra, y el pobre agricultor debe tener paciencia para recibir la cosecha de sus semillas. Sin embargo, con haber sembrado la semilla, ha hecho ya una cosa y puede tener esperanza. Quizá una lluvia dé la humedad a la tierra, la cual, poseyendo la sustancia de su semilla, hará surgir lo que ha sembrado. O bien, quitando la dureza, removiéndola, forma los caminos para reproducir su semilla. Así que el sembrador, a pesar de que la tierra no produce súbdito la multiplicidad de la semilla que ha recibido, el tiempo, las circunstancias, la lluvia, pueden hacer producir una cosecha más abundante que no se esperaba. Ahora, si el agricultor, a pesar de todas las semillas de la tierra, puede esperar y recibir una abundante cosecha, mucho más yo, agricultor celestial, habiendo sacado de mi seno divino tantas semillas de verdades celestiales para sembrarlas en el fondo de tu alma y con la cosecha llenar todo el mundo. ¿Quieres entonces tú creer que por dudas y dificultades de algunos, que quien como tierra sin humedad y quien como tierra endurecida, yo no debo tener mi cosecha sobreabundante? Hija mía, te equivocas. El tiempo, las personas, las circunstancias cambian, y lo que hoy se puede ver negro, mañana se podrá ver blanco, porque muchas veces se ve según las predisposiciones que tienen y según la vista larga o corta que la inteligencia posee. Pobrecitos, se necesita compadecerlos, pero el todo está en que yo he hecho ya la siembra, la cosa más necesaria, más sustanciosa, más interesante, era manifestar mis verdades. Sí, mi trabajo lo he hecho. La parte principal ha sido puesta en acción. He encontrado tu tierra para arrojar mi semilla. El resto vendrá por sí, y las dudas, las dificultades, las penas, servirán como el pobre agricultor podrían servir la leña, el fuego, para cocer la semilla cosechada y hacerla su alimento. Así pueden servirme a mí y a ti como soles para hacerlas madurar en los corazones, como leña y fuego, para darlas no con las solas palabras, sino con la práctica y con el sacrificio del fuego de la propia vida, cocerlas, para convertirlas en alimento dulcísimo y ponerlo en la boca de las criaturas. Hija mía, si yo hubiese querido prestar oídos a lo que se decía de mí y a las contradicciones que hacían a las verdades que manifesté cuando vine a la tierra, no habría formado ni la redención ni manifestado mi evangelio. Sin embargo, eran los más doctos,
la parte noble, aquellos que habían estudiado las Escrituras y que enseñaban al pueblo la religión, los dejé decir y soporté con amor y paciencia invicta sus continuas contradicciones, y me serví de las penas que me dieron como leña para quemarme y consumirme sobre la cruz por amor de ellos y de todos. Así hoy, si yo quisiera prestar oído a lo que dicen sobre las verdades de mi divina voluntad, habría tenido que poner fin a las manifestaciones sobre ella y a los designios que quiero cumplir con manifestarlas. Pero no sufrimos de mutabilidad. El obrar divino es inmutable. El obrar humano tiene esta debilidad y obra según la estima que le dan los demás. Pero nosotros, no. Cuando decidimos, no hay quien nos aparte, ni todas las criaturas, ni todo el infierno. Pero esperamos con nuestro amor inextinguible tiempos, circunstancias y personas que deben servirnos para lo que hemos establecido. Por eso, no quieras preocuparte, y haciendo tuyo nuestro modo divino, si es necesario, pon el sacrificio de tu vida para obtener que mi divina voluntad sea conocida y reine en todo el mundo. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Los sabios, los doctos, las personas de dignidad no quisieron escucharme. Es más, tenían vergüenza de acercárseme. Su doctrina les hacía creer que yo no podía ser el Mesías prometido. De modo que llegaron a odiarme, y yo los hice a un lado. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 28, capítulo 17, párrafo 5, julio 9, 1930. Pero te digo que los conocimientos sobre mi divina voluntad no quedarán sepultados. Ellos son parte de mi vida divina y como vida no están sujetos a morir. A lo más podrán quedar escondidos, pero morir jamás, porque es decreto de la divinidad que el reino de mi divina voluntad sea conocido. Y cuando nosotros decretamos, no hay potencia humana que nos pueda resistir. A lo más será cuestión de tiempo. Y a pesar de las oposiciones y juicios en contra de estas personas competentes, yo me haré camino. Y si estos, con sus juicios, querrán sepultar tanto bien y tantas vidas divinas de mis verdades, yo los pondré a un lado y me haré camino, disponiendo a otras personas más humildes y simples y más fáciles para creer en mis modos admirables y múltiples que yo uso con las almas y con su simplicidad, en lugar de encontrar cavilaciones y dificultades. Reconocerán como don de cielo lo que yo he manifestado sobre mi divina voluntad. Y estos me servirán admirablemente para propagar en el mundo los conocimientos sobre mi fiat. ¿No sucedió lo mismo en mi venida sobre la tierra? Los sabios, los doctos, las personas de dignidad no quisieron escucharme, es más, tenían vergüenza de acercárseme. Su doctrina les hacía ver que yo no podía ser el Mesías prometido, de modo que llegaron a odiarme y yo los hice a un lado y escogí
humildes, simples y pobres pescadores, los cuales me creyeron, y me serví admirablemente de ellos para formar mi iglesia y propagar el gran bien de la redención. Así haré de mi divina voluntad. Por eso, hija mía, no te abatas al oír tantas dificultades que ponen, y no nos separemos en nada de lo que pasa entre tú y yo, y sigue haciendo lo que te he enseñado que hagas en mi divina voluntad. Yo nada dejé de hacer de lo que debía hacer para la redención, a pesar de que no todos me creyeron. Todo el mal quedó para ellos. A mí me convenía hacer mi curso que había establecido hacer por amor de las criaturas. Así harás tú. Sigue tu abandono en mi divina voluntad y tus actos en ella, y yo no te dejaré. Estaré siempre junto contigo. Mateo 11, 27. Y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Quiere hacer desahogo de sus cualidades divinas y lo hace palabra por palabra. Libro del cielo, de los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 30, capítulo 13, párrafo 3. Ahora, cuando mi divina voluntad se ha asegurado su total dominio en la criatura, toma su modo hablante. Tú debes saber que cada palabra suya es una creación, donde ella reina no sabe estar ociosa. Y como posee la virtud creadora, no sabe hablar si no crea. Pero, ¿qué cosa crea? Quiere crearse a sí misma en la criatura. Quiere hacer desahogo de sus cualidades divinas. Y lo hace palabra por palabra. Casi como hizo en la creación del universo, en que no dijo una sola palabra, sino tantas palabras por cuantas cosas distintas quisieron crear. El alma nos cuesta más que todo el universo. Y cuando está segura de su dominio, no ahorra sus palabras. Más bien, conforme la criatura recibe el acto de su palabra creadora, así ensancha su capacidad y prepara otra. Así que habla y crea la luz. Habla y crea la dulzura. Habla y crea la fuerza divina. Habla y crea su día de paz. Habla y crea sus conocimientos. Cada palabra suya es portadora de creaciones del bien que ella posee y revela. Su palabra se hace anunciadora de los bienes que quiere crear en el alma. ¿Quién puede decirte el valor que posee una sola palabra de mi divina voluntad? ¿Y cuántos cielos, mares de riquezas, variedad de bellezas pone en la afortunada criatura que posee
su dulce y feliz dominio? Fiat, divina voluntad. Mateo 11, 25. Has escondido estas cosas a los sabios y entendidos. Por todo lo que tú sufriste en tu santísima cabeza, para darte toda la gloria que las criaturas te hubieran dado si hubieran hecho buen uso de su propia inteligencia. Dulce Jesús mío, te doy gracias por todas las espinas que han traspasado tu adorable cabeza, por cada gota de sangre que has derramado, por los golpes que has recibido en ella y por los cabellos que te han arrancado. Te doy gracias por todo el bien que has hecho e impetrado en favor nuestro, por las luces y las buenas inspiraciones que nos has dado, y por todas las veces que nos has perdonado todos nuestros pecados de malos pensamientos, de soberbia, de orgullo y de estima propia. Te pido perdón a nombre de todos, oh Jesús mío, por cuantas veces te hemos coronado de espinas, por cuantas gotas de sangre te hemos hecho derramar de tu santísima cabeza, y por todas las veces que no hemos correspondido a tus inspiraciones, por todos estos dolores que has sufrido. Te suplico, oh Jesús, que nos concedas la gracia de jamás volver a cometer pecado alguno de pensamiento. Quiero además ofrecerte todo lo que tú sufriste en tu santísima cabeza, para darte toda la gloria que las criaturas te hubieran dado si hubieran hecho buen uso de su propia inteligencia. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia, y por su intercesión concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.